Oremos todos juntos. Ven, Espíritu Santo, y envía desde el cielo un rayo de tu luz para que nos ilumine, nos dé sabiduría, nos dé entendimiento para escudriñar la santa palabra de Dios y hacer la vida en medio de nuestra vida. Amén. Libro del Levítico, capítulo 14. Yahvé habló a Moisés diciendo: Esta es la ley que ha de aplicarse al leproso. En el día de su purificación se le conducirá al sacerdote, y el sacerdote saldrá fuera del campamento. Si tras de haberlo examinado comprueba que el leproso está ya curado de la llaga de lepra, el sacerdote mandará traer para el que ha de ser purificado 2 pájaros vivos y puros, madera de cedro, púrpura escarlata e hisopo. Después mandará inmolar uno de los pájaros sobre una vasija de barro con agua viva. Tomará luego el pájaro vivo, la madera de cedro, la púrpura escarlata y el hisopo. Los mojará juntamente con el pájaro vivo en la sangre del pájaro inmolado sobre el agua viva, y rociará 7 veces al que ha de ser purificado de la lepra, y tras de declararlo puro, soltará en el campo el pájaro vivo. El que se purifica lavará sus vestidos, se afeitará todo su pelo, se bañará en agua y quedará limpio. Después podrá entrar en el campamento, pero durante 7 días ha de habitar fuera de su tienda. El día 7º se afeitará todo su pelo, su cabellera, su barba, sus cejas, es decir, se afeitará todo su pelo. Lavará también sus vestidos, bañará su cuerpo en agua y quedará limpio. El día 8º tomará 2 corderos sin defecto y una cordera de 1 año sin defecto, y como oblación 3 décimas de flor de harina amasada con aceite, y 1 cuartillo de aceite. El sacerdote que hace la purificación presentará ante Yahvé, junto con todas esas cosas, al hombre que ha de purificarse, a la entrada de la tienda del encuentro. El sacerdote tomará uno de los corderos para ofrecerlo como sacrificio de reparación, además del cuartillo de aceite, y lo mecerá como ofrenda ante Yahvé. Luego inmolará el cordero en el lugar donde se inmola el sacrificio por el pecado y el holocausto, en lugar sagrado, porque tanto en el sacrificio por el pecado como en el sacrificio de reparación, la víctima pertenece al sacerdote, es cosa sacratísima. Después el sacerdote tomará la sangre de la víctima de reparación y mojará el lóbulo de la oreja derecha del que se está purificando, el pulgar de su mano derecha y el de su pie derecho, y tomará del cuartillo de aceite. El sacerdote echará parte de él sobre la palma de su mano izquierda. Después untará un dedo de su mano derecha en el aceite que tiene en la palma de su mano izquierda, y con su dedo hará 7 aspersiones de aceite delante de Yahvé. Con aceite restante que tiene en su mano, el sacerdote untará el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, el pulgar de su mano derecha y el de su pie derecho sobre la sangre de la víctima de reparación. El resto del aceite que quede en la mano del sacerdote
se echará sobre la cabeza del que se purifica. El sacerdote expiará así por él ante Yahvé. El sacerdote ofrecerá el sacrificio por el pecado y hará expiación por el que se purifica de su impureza. Después inmolará el holocausto y ofrecerá sobre el altar el holocausto y la oblación. De esta manera, el sacerdote hará expiación por él y quedará limpio. Si es pobre y no tiene suficientes recursos, tomará un cordero como sacrificio de reparación, como ofrenda mecida para hacer expiación por él, y además, como oblación, una décima de flor de harina amasada con aceite, un cuartillo de aceite y 2 tórtolas o 2 pichones, según sus recursos, uno como sacrificio por el pecado y otro como holocausto. Al 8º día los llevará al sacerdote a la entrada de la tienda del encuentro para su purificación delante de Yahvé. El sacerdote tomará el cordero del sacrificio de reparación y el cuartillo de aceite y lo mecerá como ofrenda ante Yahvé. Después de haber inmolado el cordero del sacrificio de reparación, el sacerdote tomará sangre de la víctima de reparación y mojará el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, el pulgar de su mano derecha y el de su pie derecho. Luego derramará parte del aceite sobre la palma de su mano izquierda. Con un dedo de su mano derecha hará ante Yahvé 7 aspersiones con el aceite que tiene en la palma de la mano izquierda. Untará con el aceite que tiene en su mano el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, el pulgar de su mano derecha y el de su pie derecho, en el lugar donde puso la sangre de la víctima de reparación. Derramará el resto del aceite que le quede en la mano sobre la cabeza del que se purifica, haciendo expiación por él ante Yahvé. Luego ofrecerá conforme a los recursos suyos una de las tórtolas o de los pichones, es decir, lo que alcanzan sus recursos, uno como sacrificio por el pecado y otro como holocausto, además de la oblación. De este modo, el sacerdote hará expiación ante Yahvé por aquel que se purifica. Esta es la ley de purificación para aquel que tiene llaga de lepra y cuyos recursos son limitados. Yahvé habló a Moisés y a Aarón diciendo: Cuando hayáis entrado en la tierra de Canaán, que yo os doy en posesión, y castigue con lepra alguna de las casas de la tierra que poseeréis, el propietario de la casa irá a avisar al sacerdote diciendo: ha aparecido algo como lepra en mi casa. El sacerdote, antes de entrar en la casa para examinar la lepra, ordenará que desocupen la casa, para que nada quede inmundo de cuanto hay en ella. Después entrará el sacerdote a examinar la casa. Si al examinarla observa que la mancha forma en las paredes de la casa cavidades verdosas y rojizas que parecen hundidas en la pared, el sacerdote saldrá a la puerta de la casa y la cerrará durante 7 días. Volverá al día 7º, y si comprueba que la mancha se ha extendido por las paredes de la casa, mandará arrancar las piedras manchadas y arrojarlas fuera de la ciudad en un lugar inmundo. Hará raspar todo el interior de la casa y echarán fuera de la ciudad en un lugar inmundo el polvo que hayan quitado. Luego tomará otras piedras
y la pondrá en el lugar de las primeras, y también argamasa nueva para recobar la casa. Si la mancha vuelve a extenderse por la casa, después de haber arrancado las piedras y de haberla raspado y revocado, el sacerdote entrará de nuevo, y si comprueba que la mancha se ha extendido por la casa, hay un caso de lepra maligna en la casa, y ésta es impura. Se derribará la casa, sus piedras, sus maderas y todo el material de la casa será sacado fuera de la ciudad a un lugar inmundo. Quien entre en esta casa durante el tiempo que esté clausurada quedará impuro hasta la tarde. El que duerma en ella habrá de lavar sus vestidos, y también el que coma en ella habrá de lavarlos. Mas si el sacerdote comprueba el encontrar que después de revocar la casa la mancha no se ha extendido por ella, la declarará pura, pues se ha curado del mal. Entonces, para ofrecer por la casa un sacrificio por el pecado, tomará 2 pájaros, madera de cedro, púrpura escarlata e hisopo. Inmolará uno de los pájaros sobre una vasija de barro con agua viva, y tomando la madera de cedro, el hisopo y la púrpura escarlata, con el pájaro vivo, lo mojará en la sangre del pájaro degollado y el agua viva, y rociará la casa 7 veces, y tras haber realizado el sacrificio por el pecado, en favor de la casa con la sangre del pájaro, con el agua viva, el pájaro vivo, la madera de cedro, el hisopo y la lana escarlata, soltará el pájaro vivo fuera de la ciudad en el campo. De este modo hará expiación por la casa, la cual quedará pura. Esta es la ley para toda clase de lepra o de tiña, para que la lepra del vestido y de la casa, para los tumores, erupciones y manchas blancas, y para declarar los periodos de impureza y de pureza. Esta es la ley de la lepra. Oración. Bendito sea, Señor Dios nuestro, te alabamos y te bendecimos. Venimos en este momento ante tu presencia a suplicarte que bendiga la vida de cada uno de nosotros y de todos los que están a la escucha todos los días sin falta de la palabra de Dios. Bendícele sus vidas, bendícele todo lo que tienen y concédeles la gracia de seguir adelante. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Dios les bendiga a todos ustedes, queridos hermanos. Les saluda el Padre José Gregorio Medina, deseándoles un bendecido día en el nombre del Señor. Vamos en este momento a encomendarnos a la presencia de nuestro buen Dios, pidiendo especialmente por todas las personas que padecen una enfermedad, para que Dios le conceda la gracia de la sanación. Te invito a ti a encomendar a esa persona, familiar, conocido, que tienes, que sabes que está enfermo, para que Dios, a través de tu súplica, de tu oración, pase su mano sanadora sobre esa persona y le conceda la sanación. Vamos a hacer esa oración que sale de lo profundo del corazón. Te invito a ti a que lo hagas durante todo este día, pidiendo a Dios por todas las personas que padecen enfermedades, por todas las personas que están llenas de rabia, de ira, que están contaminadas por la lepra del pecado, para que Dios pase su mano sanadora sobre cada una de estas personas. Este capítulo 14 del libro del Levítico nos lleva a la purificación del leproso, nos lleva al ritual que ha de cumplir la persona que se ha curado de la lepra, cómo tiene que ser su purificación.
¿Qué debe realizar? ¿Cuáles son los ritos a realizar? Y sobre todo, ¿qué es lo que tiene que ofrecer ante la presencia de Dios por su purificación? Y ante ello hay que ver lo que nos refiere todo este capítulo 14 del libro del Levítico, que reúne el rito de purificación, que es el poder, la persona, purificar su vida, darse a conocer de que ha quedado curado y tiene que llevar este rito adelante. Por eso el versículo 1 dice así: Yahvé habló a Moisés diciendo, esta es la ley que ha de aplicarse al leproso en el día de su purificación. Se le conducirá al sacerdote. Hay que ver que el sacerdote es, aparte de Moisés, que era el que llevaba al pueblo, el sacerdote es el que dirige al pueblo a nivel de todos los ritos de purificación. Y por eso Yahvé le dice a Moisés que la persona que se ha de purificar se ha de conducir primero al sacerdote. El sacerdote es la manifestación de Dios en medio de la humanidad, porque el sacerdote hace presente a Dios. Por eso la persona que era ya curada se presentaba al sacerdote. Muchas veces Jesús en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, cuando curaba a una persona, decía: ve y preséntate al sacerdote, para que el sacerdote dé testimonio de que ha sido curado. Y es una invitación también que podemos sacar de este versículo 2. Se le conducirá al sacerdote para que tú y yo podamos ver que para nuestra purificación de los pecados, de la lepra del pecado, tenemos que ir al sacerdote, tenemos que presentarnos ante el sacerdote para que él pueda también concedernos la purificación, es decir, el perdón de los pecados, para que pueda ofrecer el sacrificio por el pecado en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento es la absolución de nuestros pecados para poder quedar limpios y seguir en la presencia de nuestro Dios. Y el sacerdote saldrá fuera del campamento si, tras de haberlo examinado, comprueba que el leproso está ya curado de la llaga de lepra. El sacerdote mandará traer para el que ha de ser purificado 2 pájaros vivos y puros, madera de cedro, púrpura escarlata e hisopo. Es decir, se comprobó, ha sido curado. Bueno, vamos a ofrecer ahora el sacrificio. Y es una invitación bonita para que tú y yo también podamos acercarnos al sacerdote, para que tú y yo motives a muchos más a presentarse ante el sacerdote. ¿Para qué? Para llegar a conseguir también nuestra purificación, para conseguir el perdón de nuestros pecados. Qué bonito es escuchar a las personas en su testimonio después de asistir a la confesión. Llegan con una carga grande de pecados en medio de sus vidas, y cuando se acercan al sacerdote, se confiesan, ellos mismos también explican a la persona que se ha confesado, dice: salí con ya el peso que tenía se quedó atrás, ahora tengo algo liviano en medio de mi vida. ¿Por qué? Porque ha sido purificado de sus pecados. Dios le ha concedido la gracia de la purificación de su vida. Y este capítulo 14 del libro del Levítico manifiesta la purificación que ha de realizar el leproso.
como mismo lo dice, purificación del leproso. Este capítulo 14 está del versículo 1 hasta el versículo 32, purificación del leproso. Del versículo 33 hasta el versículo 57 es la parte de la lepra de las casas. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu, y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu trabajo y te acompañe para siempre. Amén. Se les aprecia con todo el corazón. Dios les bendiga.